Listo, oficialmente estamos en vivo. Yo entonces creo que podemos empezar. Mucho gusto, buenos días. Para los que no me conocen, mi nombre es Jessica Cascavita, soy mentora de un Lab 4.0 del curso Sacúdete con un Lab 4.0, una iniciativa que hemos desarrollado con el Presidencia de la República, Consejería de la Juventud, y es una alternativa que estamos dando a jóvenes entre 14 a 28 años para que exploren sus pasiones y puedan enfocarse en aquello que desean. Es un laboratorio de innovación, entonces básicamente tendrán la oportunidad como de experimentar y de crear muchísimas cosas. Natalia Alzate, una de las personas que está acá, que pues es una de las ponentes, estuvo participando en el curso en la primera cohorte y por supuesto pues fue una participante muy destacada por todo su conocimiento increíble en el tema. Entonces, a mí yo siempre la he admirado por el tema de los estudios culturales, creo que podría llamarlo así, de todo lo que ella sabe y profundiza en cuanto a investigación. Entonces salió esta idea de hacer este taller, como de poder hacer este webinar tan interesante con todos ustedes. Y en unión con Erika, por supuesto, que también es una dura frente al tema, y con Caín, que es una eminencia también frente al tema. Ya cada uno se presentará respectivamente. Hablaremos, discutiremos un poco sobre mestizajes, sobre el papel del blanco en Colombia, y espero que sea una charla y una discusión muy enriquecedora para todos. Entonces, bueno, bienvenidos y ya, vamos a iniciar. Muchísimas gracias, Jessica. Bueno, me voy a tomar acá la palabra un momentico. Muchísimas gracias, Jessica, por la invitación, por servirnos de puente entre Natalia y yo desde el Embeleco con un Lab 4.0. Muchísimas gracias a Caín también por estar hoy con nosotros, por estar pues propiciando este diálogo, este debate. Muchas gracias a todas las personas que están como asistentes. Gracias por participar, por estar un sábado muy tempranito con nosotras, dándole tiempo y espacio a estas charlas que son tan importantes. Bueno, mi nombre es Erika Acosta, soy estudiante de lingüística de la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá. Actualmente pues estoy acá en mi ciudad. Integro los grupos de teatro y de gaitas y tambores de la universidad y son parte de la experiencia por donde he querido llevar mis investigaciones dentro también del campo de la lingüística, son las cosas que me gustan. Y desde agosto más o menos de este año, en compañía de Natalia, tenemos un espacio de divulgación, reflexión sobre la tradición oral colombiana, con enfoque territorial, lingüístico, literario, que se llama El Embeleco, que es por donde se está transmitiendo actualmente en Facebook esta llamada. Y pues eso vendría siendo como la pertenencia, porque estamos acá y estamos generando este diálogo. Adelante, Nata. Gracias, Eri, gracias, Jess. Bueno, Erika y Jessica son de mis amigas más cercanas, más queridas y más adoradas que tengo en la ciudad de Bogotá. Yo también estoy en la Universidad Nacional de Colombia, así como ellas, pero yo estudio como Jess, literatura o estudios literarios. Conocí a Erika y a Jess en los primeros semestres de mi carrera y pues esta amistad ha durado muchísimo y ha sido fructífera en cuanto a proyectos y por eso estamos aquí. Yo ahorita me encuentro en Palmira Valle, que es mi ciudad natal, pues debido a todo lo que estamos viviendo actualmente en el mundo. Y este proyecto con Erika efectivamente empezó debido a que queríamos hacer algo respecto a la conmemoración de Manuel Zapata Olivella, que Erika me dijo como, Nata, hay que hacer algo. Pero al final se nos fue por otro lado muy bello también, que ha sido un recorrido territorial por San Andrés y Providencia, Santa Catalina, en primer lugar. Ahora estamos ubicadas en el Chocó, estudiando, investigando, divulgando las tradiciones orales y las prácticas culturales que hemos encontrado debido a múltiples contactos que hemos adquirido, no necesariamente solamente por la universidad, sino encontrándonos por Facebook, por redes sociales, con personas muy, muy interesantes, personas que nos han aportado muchísimo y por eso estamos aquí. Caín, ¿deseas presentarte? Sí, buenos días a todos. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes.
y recibir esta invitación pues para participar de un debate que espero que nos ayude a comprender unos temas que son de mi interés. Yo soy historiador, soy un estudiante de historia mejor, soy un investigador, me gusta mucho hacer preguntas y conocí a Erika precisamente en una invitación que me hicieron para hablar sobre, bueno, con unas personas muy cercanas sobre temas conectados con la identidad. Yo creo que por eso estoy aquí, recibí esta invitación, para mí ha sido una sorpresa y ha sido pues también un reto pues poder venir aquí a defender unos puntos de vista, unas lecturas que he estado haciendo y que espero que nos permitan plantear más preguntas, que es lo que a mí me gusta hacer muchas preguntas, así que muchas gracias a los asistentes y bueno, espero que podamos desarrollar nuestro tema hoy. Muchas gracias. Entonces, bueno, como les comentaba, Sacúdete con el Lab 4.0 es una alianza que estamos haciendo para llegar a muchos jóvenes de 14 a 28 años para que exploren sus pasiones y se puedan enfocar en distintas cosas. Esta charla de webinars, o bueno, este tiempo, esta fecha de talleres de webinars, surge como iniciativa propia de los participantes, como una forma de impactar a muchísimos más jóvenes a través de temas varios y sentimos que este tema es muy interesante para discutir. Sentimos que es algo de lo que poco se habla. Me gustó muchísimo una frase que dijo Caín ahorita antes de iniciar la reunión con ustedes y era siento que siempre se habla de visibilizar al negro, pero visibilizar al blanco cuando. Entonces, me encanta, la verdad siento que esto tiene un potencial brutal y creo que vamos a iniciar con una actividad interesante que tiene planteado Caín. Entonces, para ello es necesario que, bueno, les pido por favor que se sienten en confianza. Si están en pijama no importa, si están relajados no se preocupen y enciendan sus cámaras. Yo sé que puede ser un poco extraño para algunos de ustedes, pero solamente enciendan sus cámaras. Así tengan puesta la cámara hacia la pared, no importa. Así estén arrunchados. Así estén arrunchados Bien. en las cobijas, sí, no hay lío. Yo sé que esto es un proceso para que se animen, pero no, porque vamos a hacer un censo, esto va a ser bien bonito. Entonces, quiero que nos tengan la confianza para iniciar las cámaras. Gracias, Ana, a los Janet, Nicolás por activar sus cámaras. Espero que el Gracias, resto tenga la Nicolás. confianza. Carolina, gracias. Gracias, Carolina. Ahí siento que están en proceso. Esto es gradual. Quitando las cobijas, las lagañas, para prender la cámara. Sí, yo siento que es el proceso ahí. Gracias, Angie, también. Yo aquí estoy convenciendo por interno a algunos de mis invitados a que enciendan la cámara. Ay, Iván entró. Compa dice que no tiene cámara, lastimosamente. Pero que no sea excusa para el resto. Sí, está bien. Exacto, que no haya la excusa para el resto. Paula, Luis Carlos, María del Mar, Dani. Les invitamos a prender la cámara. ¿Cuántas personas hay con la cámara encendida? Más o menos. Actualmente 10 personas. Ok, yo creo que con esta base de 10 pues podemos empezar el ejercicio. Y yo voy a invitar pues a que apaguemos la cámara. Y apaguemos la cámara pues siguiendo una secuencia pues que yo espero que entendamos y que, bueno, nos va a permitir dialogar después. Les voy a pedir que apaguen la cámara las personas que se autorreconocen como indígenas. La apaguen. Y ahora que apaguen la cámara los que se autorreconocen como negros, mulatos, afrodescendientes, afrocolombianos, raizales o palenqueros que estén conectados en este momento. Apaguen la cámara.
Ahora, los que se reconocen como gitanos, los que se autorreconocen como gitanos, que la apaguen. Bueno, yo no estoy viendo cuántas cámaras hay encendidas, pero sí me gustaría saber cuántas quedan. Quedan las mismas 10. Ok. Yo ando es como cuestionada justamente porque una persona acá y yo somos descendientes indígenas, pero nuestra comunidad no nos aceptó. Entonces es como que andamos conflictuadas de apagamos la cámara o no. Ok, bueno, la idea pues es apagar la cámara. Bueno, entonces los que pertenecen al estrato 1, apaguen la cámara, por favor. Sí, sí, Estrato apagamos la cámara. 3, apague la cámara. El estrato 5, cámara. Siguen ¿Cómo quedando cae? bastantes con la cámara El estrato encendida. 5. Pues, Y los blancos que hayan quedado, no sé si todavía hay blancos, que apaguen la cámara, los que se autorreconocen como blancos, que también la apaguen. ¿Todavía hay cámaras encendidas? Quedaron 5. Ok. Sí, quedan 5. Eh, entonces, bueno, los que se consideren jóvenes, apaguen la cámara. ¿Cuántos quedaron? 2. quedas tú, Caín, 2. y Carlos Julio. Sí. Okay. Bueno, los que tengan trabajo o estudien o estén conectados con la universidad, apaguen la cámara. Ya, ahora solo quedaste tú. Bueno, voy a comenzar porque de esto se trata este primer ejercicio respecto al problema de la identidad. Y, y lo que espero que podamos nosotros entender es una de las funciones que, a mi modo de ver, bueno, hacen tan interesante el concepto de identidad, y es que nos plantean la identidad problemas, y la función a veces pues recae en el acto de clasificar, agrupar y ordenar. Las identidades, pues yo creo que para el caso colombiano, bueno, sigue siendo un tema muy sensible, un tema muy activo. Es un tema que nos permite reflexionar desde las disciplinas que tengamos, o inclusive con el simple hecho de salir a tomarse una cerveza el día que juega la selección Colombia. Yo creo que es un tema pues que nos plantea debate, nos plantea problemas, y, y respecto a cómo nos reconocemos. Y bueno, es interesante bueno, que haya tenido que recurrir a estratos o tratar de buscar una forma para que ustedes apaguen su cámara, porque ¿cómo nos reconocemos nosotros? ¿Quiénes son las personas que representan, encarnan las identidades en términos étnicos, en términos como lo que yo he querido hacer la Ya desactivo el audio, perdón. Sí, Ya. en términos socioeconómicos, como nos han clasificado desde el Departamento Nacional de Planeación, o en términos ya de nuestra cotidianidad y nuestra identidad personal. Yo creo que es un tema interesante, y yo agradezco muchísimo pues que me hayan invitado para plantear el problema, porque bueno, yo lo estaba imaginando eh, en cuanto a que en la medida en que ustedes iban apagando las cámaras, si digo indígenas, si digo, bueno, me faltó decir mestizos, alguno entre ustedes tal vez se podía autorreconocer como mestizo, no lo mencioné, pero finalmente, bueno, después de que los indígenas, gitanos, negros y toda la clasificación que cae dentro de los negros, ¿cierto? Raizales, palenqueros, afrodescendientes, afrocolombianos, eh, pues mestizos, pues supuestamente debían quedar los blancos, o sea, porque, digámoslo así, esa decantación de identidades, ir
y pidiendo pues que se activen, o si hubiéramos estado en presencialidad, que se vayan sentando pues los diversos grupos, pues los que queden activos, pues tal vez pudieran llegar a representar ese segmento de la población que hoy nos convoca para analizarlo, y es el segmento de la sociedad colombiana que, bueno, tal vez se reconoce, tal vez existe, tal vez ya no existe, y me refiero pues a los blancos, a las personas que se pueden autorreconocer como blancos. Es muy difícil, se los digo porque he tratado de hacer un rastreo documental, es muy difícil encontrarlos representados en el siglo XXI. No aparecen en los censos, y por eso, bueno, esta convocatoria ha planteado pues un problema algo extremo, que yo lo criticaría de una vez, respecto a la extinción del blanco. Esa pregunta, si los blancos se extinguieron de Colombia, pues yo creo que nos plantea una cuestión de especies. A mí me suena pues tendría una connotación biológica, ¿cierto? O relacionado pues con tema de las especies, ¿cierto? Nos llevaría a un problema así. Pero también, la invitación ha sido pues a plantearnos la pregunta si los blancos en Colombia existen, ¿sí o no? Y yo creo que puede llegar a ser una pregunta de investigación histórica, puede ser también motivo para una charla de cafetería, que es lo que espero que podamos tener aquí. Porque el tema, cuando se trata lo blanco, que casi nunca se hace en Colombia, pues no plantea fenómenos interesantes. Les voy a plantear uno. En el 2015, la Corte Constitucional produjo una sentencia relacionada con un caso de especial atención, que estaba relacionado con una muestra artística que hizo Margarita Ariza, una barranquillera que se inventó algo que se llamaba Blanco Porcelana. Blanco Porcelana era su propuesta, era artística, ustedes lo pueden ver, creo que la página ya no está activa, pero Blanco Porcelana planteaba un problema sobre la representación que ella hacía de sí, de su familia y de lo que para ella significa el blanco, ¿cierto? El blanco no como un color, sino como una categoría de clasificación. Y el blanco, eso generó dentro de su familia un problema, porque ella acudió a la memoria de los blancos que estaban dentro de su familia y ofendió a una parte de su familia materna. Esa familia materna la demandó a ella y le obligaron a retirar, un juez en Barranquilla le obligó o en Bogotá, no estoy seguro, le obligó a retirar su obra. Y ella pues apeló y el tema paró en la Corte Constitucional. Se produjo la sentencia y bueno, se hizo toda una reflexión respecto al derecho que tenía Margarita Ariza de cumplir con el objetivo de su muestra artística. Y el objetivo de ella, y aquí quiero comenzar, el objetivo de ella era visibilizar el fenómeno de racismo encubierto en Colombia. Y lo hacía pues acudiendo a la categoría de blanco. Y el blanco porcelana era el blanco más bonito que había dentro de su familia, era lo que decía su abuela, ser blanco porcelana pues era la mejor representación que podía llegar a existir. Margarita Ariza, en su performance, ella pues hizo una cartilla en donde hablaba pues de lo que significaba ser blanco. Entonces, ser blanco y tener el pelo cucú, el pelo tonchado, pues era un tema. Entonces había que alisárselo, ¿cierto? Había que protegerse de la luz solar porque te podía poner negra, ¿sí? demasiada luz solar. Entonces, ese tema yo creo que nos plantea, ¿dónde buscamos a los blancos en Colombia? Alguien habló simbólicamente de los blancos y generó un problema y nos dejó documentación maravillosa para poder entender este problema en Colombia. Pero también pues hay otras fuentes donde podemos preguntar dónde están los blancos, ¿cierto? Y yo pues me fui a los censos de población de Colombia, y me pregunté si la categoría de blanco había sido incluida.
en algún censo del siglo XX o del siglo XXI, porque en los censos que juiciosamente desarrolló la corona española desde el siglo XVI, esa categoría, pues sí, es muy fácil hallarla. Esa categoría está allí. Están descritas las naciones que conformaban y las castas que conformaban aquella sociedad y es posible pues hacerle el seguimiento. ¿Qué pasó en el siglo XIX cuando nos hacemos república? ¿Seguimos contando blancos o no? Y bueno, esas preguntas, pues yo creo que yo preparé por allí unos materiales como para plantearles el problema y para, bueno, cuestionar el tema de las representaciones y de la identidad que creo que bueno, desde la manera como yo entiendo mi profesión como historiador, pues yo estoy muy de acuerdo en cuanto a que los historiadores ayudamos con mitos. Nosotros, yo creo que una función del historiador es ser un poco mitómano también y proveer a la sociedad de representaciones globales sobre su origen, como lo decía pues un historiador que a mí me gusta mucho, y nosotros somos proveedores de representaciones, ¿cierto? Podemos generar la representación de la independencia y la tenemos en nuestra mente. Yo había sugerido que hoy trajéramos, por ejemplo, papel y lápiz, para que si teníamos papel y lápiz a la mano, no sé si la convocatoria pues incluyó el hecho de que ustedes trajeran papel y lápiz para hacer un ejercicio, los que lo tengan a la Y a mano. culpa, no. Pero siento que todos podemos tener por ahí, se pueden ir con por papel y lápiz. Sí, y para papel y lápiz porque nosotros somos consumidores de representaciones y somos creadores de representaciones que, bueno, que nos conectan y que creo que las podemos cuestionar también antes de yo entrar a presentarles lo que han sido los resultados de mis preguntas, ¿cierto? Cómo he tratado de responder a la pregunta sobre si existen blancos en Colombia o no. Y bueno, yo había sugerido pues traer papel y lápiz porque es chévere cuando uno puede jugar con las representaciones que uno cree que uno la tiene clara, ¿cierto? Cuando yo voy ¿conocen pancracio? No. Eso es pan con masa madre. Creo que ella no se había dado cuenta que tenía el micrófono encendido. Bueno, sigue Caín, adelante. Dale. O sea, tienes el micrófono desactivado, Caín, se te Activa el apagó. micrófono, eso. Bueno, ahí estoy, ahí volví. Bueno, el tema del papel y lápiz era para jugar con las representaciones y las representaciones que juegan entre nosotros. Y yo creo que, bueno, no hice la encuesta al principio, pero yo creo que todos creemos que pertenecemos a alguna región de Colombia, ¿cierto? Y si yo les pido a ustedes que en ese papel y lápiz dibujen ahora el símbolo de la región a la que ustedes pertenecen, bueno, me gustaría tener, no sé, 10 segundos, dibujen un objeto o un símbolo de la región a la que ustedes pertenecen. Y eso pues, si me lo enseñan, pues aquí los que tienen cámara encendida se los agradezco. ¿Te parece? Sí, a nosotros nos gusta jugar como con el tema y entonces como que les gusta, a mí me gusta mucho hacer una actividad que se llama como echar al agua. Entonces yo convocaría a alguien y esa persona convocaría a otra y así. Entonces, ¿qué te parece si son 5 o 10 personas de los que Me somos? Sí, por encanta. supuesto. Sí, Listo. seguro. Que Listo, no se echemos al agua, pero primero dibujemos. Sí, primero dibujar. dibujemos. Tenemos un minuto para dibujar. Un minutito para dibujar el símbolo de la región a la que pertenece. Muy bien. Uy, sí. Son, no, no lo olviden, son un minutito para dibujar el símbolo de la región a la que creen que pertenece. Bueno, a la que pertenece. Sí. Hmm.
Me sentí tan pésima dibujante en estos momentos. Imagínate, yo no tengo ni lápiz, tengo lapicero, no puedo borrar. Sí, no, yo hice lo que pude. Bueno, nos enseñas y comenzamos, ¿les parece? Echar al agua. Bueno, Ya está pasó el bien. minuto. Comencemos. Sí, creo que, creo que les está fallando el internet a los participantes porque como que entran, salen. Pero bueno, es que yo hice lo que pude, sí, no me vayan a juzgar, me dibujito. Yo me puse a pensar y fue como, siento que Bogotá es una mezcla de todo, la región es una mezcla de todo, entonces, cuando leí Manuela, nunca se me olvidará que me pareció súper simbólico y de hecho lo he visto como en varias obras que son como, no sé, incluso viendo Betty la Fea, escuchando como distintas cosas, siento que esto es muy representativo de lo que es Bogotá y pensé en el ajiaco, en el ajiaco santafereño. Esta es mi Ok. representación del ajiaco. Entonces, sí, no, o sea, desde novelas del siglo XIX estaba en el cotidiano de la gente, hasta todavía en 1990 y todavía es como que uno ve un ajiaco y es como un ajiaco, por favor. Entonces, siento que eso nos representa. Ok, bueno, Allá. símbolo pues tal vez de la, bueno, ¿cómo le llamas tú a tu región? ¿Bogotá? Sí, no, Los pues ya rolos. la verdad sí soy consciente de que Bogotá se distancia bastante de lo que es Cundinamarca. Me encantaría que fuera uno sola, pero sé que hay una distancia gigante. Ok, Entonces, podría decir lo que es como Bogotá. Sí. bueno, te lo planteo porque, bueno, para el DANE, la región a la que pertenece Bogotá es la región Ah, no. central. Y Sí. este tema de las clasificaciones, bueno, ahora vas a tú echar al agua a alguien, pero antes quiero mencionarles que, bueno, el tema cuántas regiones y cuáles son las regiones de Colombia, pues es un tema de debate, es un tema donde no hay acuerdo. Y por ahora, por lo menos para el DANE, que es un tema que lo vamos a criticar a futuro en esta presentación, en esta conversación, para el DANE existen 6 regiones en Colombia y se las voy nombrando rapidito. Pacífica, Caribe, Central, Amazonía, Eje Cafetero y Antioquia, Llanos y Orinoquía. Eso para empezar por ahí. Así que bueno, para la central, el ajiaco, ok. ¿Quién sigue? A ver, entonces, yo echo el agua, pues yo siento que nosotras como ponentes pues podemos hablar en cualquier momento, entonces pues voy a echar el agua a alguien que no conozco. A ver, Paula Arias. Por Dios. Bueno, en realidad sí nos conocemos. Sí. Sí, no, pero pues no estabas así tan familiarizada con el tema, entonces fue como, Oli. Bueno, yo también soy Hola. de Bogotá y ¿viste? Ok. muchos edificios y mucho caos. El ambiente. ¿Sí se ve? Sí, 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 sí. se ve muy bien. Qué bonito. De hecho, le quedó súper lindo. Sí. Gracias. Bueno, Paula, echa a alguien al agua. Sí, saca a Bueno, alguien hacia al azar. quiero ver a Ati Alunagua. Sí, me parece interesante. ¿A ti, Elena, estás por ahí? Empieza la sesión de espiritismo. Ti, ¿estás ahí? ¿Me escuchas? ¿Me oyes? Sí, no siempre hay una persona que es como el ente. Creo que no está. ¿A ti estás por ahí? O bueno, creo que ya le tocaría a Paula elegir a otra persona. Sí, entonces Nicolás Hassin. Hassin, creo. Perdón si lo dije mal. Sí, sí, Nicolás, así. Mi dibujo es este. No sé si se alcanza a ver. Ese edificio está en el centro de Bogotá, ¿cierto? Exactamente. Sí, qué Entonces, pues, lindo. como lo acabas de decir también, de Bogotá. Nos tocaron bogotanos al principio.
Sí. Bueno, Nicolás, ¿a quién echas al agua? ¿A quién echas al agua? Vamos a ver. ¿Caín participa o no jugó? No, yo no Sí. participo. ¿Por qué no participas? No Me hice parece. mi dibujo. No lo hice. Pues yo creo que puedes irlo haciendo mientras al final. Podría ser José Iván Landazuri. José Iván, ¿estás ahí? Sí, Iván. Bueno, si José Dios. Iván no está, yo ya estoy haciendo aquí mi dibujito. ¿Tengo que elegir a alguien más? Ah, creo que sí, no. Sí, creo que toca elegir a alguien más mientras. Angie Marchena. Angie, te tocó. Ya no puedes decir que no, mira, no fui yo. Angie estaba como escribiendo por interno como, No tengo dibujo. pero cuéntanos entonces qué hiciste o qué piensas. Pues no sé, siento que a los bogotanos siempre los representa como, no sé, la Candelaria, Monserrate. Ok, ok. ¿A quién lanzas, Angie? A Jimmy. A ver si a Jimmy sí le funciona. Ya te está Esa me la funcionando. suponía. Lo Ah, vi venir. Bueno, pues creo que soy el primero que no soy de Bogotá. Por ahora que ha Voy a salido. mirar a ver si se ve. Creo que hice. Pues hice primero que todo montañas. Yo soy de Santander. Santander es una región que está en, como yo siempre lo he dicho, el máximo esplendor de la región andina en Colombia es Santander. Ahí se ven todo lo que son peñas de la clase que quiera. Por las peñas baja un río que representa la riqueza hídrica que tiene, más que todo lo que es el cañón del Chicamocha. Está un sombrerito que no sé si se ve bien, que representa, y un tiple ahí que me quedó feo, pero bueno, que es como la cultura de Santander. Hay una hormiga culona, que es como lo que a todas las personas de Colombia se les hace raro de Santander, como que comen hormigas. Y todas las personas siempre representan a Santander por la palabra como arrechos, como los de genio bravo, como con un machete, entonces ahí está el machete. Ay, ese Jimmy. Está el sol, Excelente. está el sol y una nube, porque Santander tiene todos los pisos térmicos, puede encontrar desde, creo que la parte más baja de Santander son 1.800 metros sobre el nivel del mar, y la parte más alta de Santander creo que son 4.500 metros sobre el nivel del mar. Maravilloso, me encanta. Muy ¿A quién chévere, lanzas? Jimmy, gracias. ¿A quién lanzas? Iván. Iván, yo quiero ver qué hiciste tú que estás pintando tanto en acuarela. Pero no tengo pinceles. Hiciste un cuy. Son cuyes, sí. No sé si me da ternura o me da hambre ver ese cubo. Qué rico. Ay, a mí me parece que ya tuvimos una discusión interna como para el grupo de Lab de son tiernos, no se los coja. Y el volcán también lo coloqué. Creo que asimismo me siento como que de la zona andina, no, claro, la zona andina es gigantesca, ¿no? Entonces me gusta decirlo así, ¿no? Yo pertenezco también a la región andina, digo, siempre, ¿no? Lejos de lugares o de coincidencias geográficas, pero me gusta decirlo así. Siento como más vínculo con esa palabra que con otra cosa. Bueno. Muchas gracias, Iván. Yo creo que podemos terminar con alguien más y ya, ¿te parece? Ok, vale. ¿A quién lanzas, Iván? Bueno, dale, Erika, si tú querías No, lanzar es a que alguien. iba a decir, no, que iban a hacer alguien, pero es que acá en los comentarios, Amparo Montes nos dice que ella no dibuja muy bien, pero que una planta de café es lo que ella le representa. ¿De dónde eres, Amparo? Ahí ya se está activando su cámara. Me encanta. Hola. Amparo, recuerda activar Hola, el Amparo, micrófono. tienes que ¿Puedes prender activar el micrófono? La tecnología nos atropella todavía. ¿Cómo están? Hola, Caín y Anita, que me invitaron a este foro tan hermoso. Yo no sé dibujar muy bien, dibujé una plantica de café. No, esa es muy linda. Soy de Manizales, pero resido en Pereira y me encanta el café. Debería haber dibujado también un campesino porque es muy representativo de la región.
Y Bien. ahí está todo dicho. Esa es mi Ay, me identidad encanta. Muchas gracias. nacional. Sí. Bueno, Bueno, como Gracias, yo no he visto Antonio. a nadie del Pacífico, o sea, sí sé que hay alguien del Pacífico aquí, pero no ha prendido la cámara. Yo les voy a mostrar. Yo quería hacer una marimba, pero me quedó fea. Entonces hice un cholado. Chelao. Para los que no saben, el cholado es una de las delicias más exóticas, deliciosas, maravillosas del Valle del Cauca, que Tú me tiene debes melado. uno. Hoy, por favor, hoy. Aquí siempre tiene con un pitillito, la galleta, fruta a montones. Usualmente cuando es trifásico tiene pulpa de lulo de maracuyá acá, hielito y un melado usualmente rosadito o naranja. Y pues usualmente si tú dices Valle del Cauca y es, cholado. Y yo, sí, cholado. Hay más cosas, pero creo que eso es lo que primero se me viene a la cabeza. Y cuando yo vengo acá a Palmira, de cuando estoy en Bogotá, lo primero que yo quiero es comerme un cholado o un jugo de borojo, pero el cholado le gana. Ay, no te gracias. Natalia, ¿a ti te gusta el café, verdad? Sí, claro. A nosotros nos gusta el café, café, café con leche, café, chocolate con empanada. ¿Le gusta a usted? ¿Le gusta a usted? Ahora que estamos solos, ahora que no nos ven, arriba la cafetera, queda café, queda café. No. Bueno. Ay, qué bellas. A ustedes las llamaron y no respondieron. Sí, las llamaron en Me un duele. momento Es que para que habíamos tenido como un poquito de problemas, a veces se nos desconecta y se nos... Claro. Ay, claro. No, pero gracias. Pero el café con leche entonces, porque delicioso. Entonces, ¿me escuchan? Sí, Sí. sí, sí, te escuchamos. ¿Qué haces? Y los he escuchado y he seguido sus dibujos, sus representaciones y bueno, yo creo que nos da cuenta precisamente de la manera como nos relacionamos con los lugares y los objetos, que son los que, con mayor facilidad se pueden llegar a simbolizar las identidades. Llegar a personalizar esas identidades en términos regionales creo que es mucho más complejo y no lo hacemos generalmente con mucha facilidad. Se los digo porque es algo que le he pedido pues, en otros grupos en donde he estado trabajando este tema. Y bueno, si vamos a hablar de la región pacífica, pues pintar a una persona negra, pues no es algo que se haga con mucha frecuencia y generalmente pues aparecen lugares, bueno, me ha llamado la atención lo de Bogotá con sus edificios, es el entorno y lo identificamos así. Pero hablar de regiones, generalmente lo que prima en Colombia al hablar de regiones son descriptores culturales, son los que se utilizan para describir las regiones, o descriptores geográficos, ¿cierto? Hacer referencia a la montaña, ¿no? Es que aquí somos de tierra caliente y aquí hace mucho calor, ¿cierto? Ese tipo de referentes aparecen y de alguna manera se convierten en una cortina para ver a la gente, ¿cierto? Que es un tema que de alguna manera, reconocernos, ¿cierto? Y decir quiénes somos, mostrarnos, de alguna manera, pues tenemos unos prismas, nosotros asumimos unas actitudes en las cuales pues anteponemos objetos o lugares y es muy interesante porque yo también lo hago. A mí, me sorprendieron cuál era mi dibujo, pero mi dibujo fue finalmente una mata de maíz porque simboliza mi tierra, yo soy de Lorica y de una vez les empiezo a problematizar este tema de la identidad. Lorica es un pueblo regular de Bacano, como lo dijo David Sánchez Juliao, es un pueblo que fue descrito por ese autor, por ese escritor, como un pueblo donde vive gente floja, ladrona y racista. Y creo que cuando a la gente se le dice eso y lo escuchan de boca de alguno de los personajes de David Sánchez Juliao, la gente se echa a reír, ¿cierto? Eso nos causa risa.
pero a mi modo de ver, David Sánchez Julião es un autor, bueno, Premio Nacional de Literatura, llegó a ser reconocido, pero él habla mucho sobre la identidad, y con David Sánchez Julião nosotros podemos rastrear lo blanco en Colombia, porque él problematiza en su obra no solamente a los blancos, sino que también problematiza otro referente de identidad que tiene mi tierra, que es Lorica Córdoba. Le dicen Lorica Saudita, y no es algo que... Es una identidad que se ha gestionado desde Lorica, y se lo puedo probar con este libro de David Sánchez Julião. Este libro fue publicado en 1981, y como ustedes pueden notar, se llama, pues, es un libro que recopila 3 relatos, se llama El Flecha, El Pachanga y Abraham al Humor, y está acompañada la portada con caracteres árabes, de escritura árabe. Y Lorica ha venido gestionando durante los últimos 2 decenios, por lo menos, una identidad como árabe. De hecho, Lorica, y se los cuento, yo soy de allí, yo nací en Cartagena, pero toda mi familia está en Lorica. Lorica, pues, y a partir de lo que hizo David Sánchez Julião, y a partir, bueno, de ese cuento que se llama Abraham al Humor, donde recrea la historia de un turco, que tiene un almacén de tela en Lorica. Lorica, pues, ha venido gestionando una identidad tetraétnica, y lo tetraétnico en Lorica pasa por blanco, indígena, negro y árabe. Así que aquí tenemos, pues, una prueba de ello, ¿no? Aquí están los relatos de estos personajes. El Flecha, su caracterización, él se representa como negro, ese personaje dentro de la obra de David Sánchez Julião. El Pachanga también, pero también está Abraham al Humor, que es un árabe en Lorica. Sería chévere, pues, que los consultaran, porque en una de estas obras, bueno, en las más reconocidas de David Sánchez Julião, que es El Pachanga y El Flecha, ahí se problematiza lo blanco, y está problematizado de una manera que se las quiero resumir para que vayamos. Ya les mencioné, pues, una fuente para leer lo blanco, Blanco Porcelana, de Margarita Ariza. Leer lo blanco también se puede hacer leyendo estos relatos o escuchándolos, porque estos se convirtieron en audiolibros. A esto le llamaron literatura cassette, ¿cierto? Porque desde 1974 surgió el proyecto de darle voz, y el escritor le dio la voz, pues, a su obra, ¿cierto? Y eso allí planteado, y son relatos en donde está problematizado lo blanco. ¿Cómo está problematizado lo blanco? No le he dicho que venga. Lo blanco, y les voy a hacer aquí un resumen. Lo blanco, por ejemplo, está descrito dentro de esa obra con una recreación que él hace de las películas mexicanas, en donde, si usted es negrito, y en una película mexicana se le ocurre asaltar a una diligencia, pues se va a caer como una papaya. Es más o menos. Si usted es negro dentro de esas películas, pues, porque son películas de blancos, a usted le va a ir muy mal. Además, plantea, pues, a un personaje que se llama el Mono Mira. El Mono Mira es una persona que está blanqueado como con cal. Es una persona que es albina, y es muy extraña en Lorica, y le decían el Mono Mira. También, bueno, él lo recrea allí como The Monkey Look, le dice en su cuento. También plantea que hay oficios para blancos, y si él hubiera podido estudiar uno de los personajes que se llama el Flecha, él hubiera estudiado para gerente, porque estudiar para gerente, eso es oficio de blanco, no como los oficios de negros que pasan, pues, por ser boxeador, como le tocó al Flecha, o, bueno, toda una serie de categorías de oficios que se desarrollaban en Lorica en esa época, que
que eran oficios para negros. Asimismo, en esa obra él recoge una experiencia en la cual el personaje practicaba boxeo y para practicar empujaba a los blancos que iban en bicicleta. Y cuando los blanquitos, los llama así, los blanquitos reviraban, pues él le decía, oh, ¿y qué? ¿Te vas a meter con el Future Champion? Y allí pues está problematizada esa división en Lorica entre blancos y negros. En esa división pues yo le doy crédito porque a mí en Lorica, cuando yo era niño, había una persona que me decía el monito. Y no monito porque yo me pasara pues subiendo palos de mango, sino porque yo era el nieto de la Mona Elena. Y la Mona Elena tenía una hermana a la que le decían la Mona García. Y ellas tenían a un hermano al que le decían el Negro García. Y el Negro García, pues, era una persona negra, y la persona que me decía mi monito era el Mono Isaac. Pero el Mono Isaac era tan negro como el Negro García. Eso iba por allí. Entonces, la categoría de blanco en Lorica se ha gestionado. De hecho, yo de niño, yo me explicaba por qué a mi mamá le decían Blanca. Había un señor que le decía, Blanca, ¿qué vas a comprar? Y bueno, eso se mueve allí. Y es un tema pues, que también nos lleva al concepto de identidad, que bueno, los que han conceptualizado la identidad, han conceptualizado la identidad como algo que se mueve, ¿cierto? Es algo que no es estático. Sí, Jessica. Pero puedo poner como lo que soy host, no puedo alzar la mano, o bueno, no sé cómo. Pero me gustaría preguntar, ¿sabes sobre eso? Como al sentir que todo está tan desdibujado, me gustaría preguntarle a los participantes y a las participantes qué piensan como que es ser blanco. Entonces, ¿qué es ser blanco en Colombia? O sea, ¿cómo nos podemos identificar como blancos? Si está realmente ligado o no, es un tema de piel. No sé, me gustaría escucharlos. Iván, tú te consideras blanco, ¿no? De la Colombia, yo creo que desde la colonia siempre o sea, en la historia y todo lo que le enseñan a uno de la colonia, le hacen ver a uno lo blanco, no tanto como tal el color blanco que los ojos azules, o sea, no le hacen ver a uno lo blanco como una característica física, como un fenotipo, sino como una procedencia. Lo blanco es lo europeo. Denso. Me gusta. Yo quiero decir algo. Yo quiero. A ver. A mí me deja pensando como que mucho esto, más allá también, ¿no? Este imaginario que tiene el mundo del ario caucásico, que viene desde allá y que ha generado resto también de imaginarios que han hecho es pisotear a otros pueblos, ¿no? Si uno analiza después la historia se da cuenta que estos mitos que se cogieron muchas civilizaciones, como que no, que salen los arios del Cáucaso y empiezan a gobernar a los pueblos indoeuropeos y luego transforman todo eso, viene desde allá. Y me preocupa que sigue siendo esa misma estructura. Entonces, te escuchaba, Caín, que decías esto de los árabes. Es que los árabes nunca se separaron de los españoles. Venían de ser 600 años de califatos en España, que al menos nos dejaron ventanas claras, porque los españoles no hacían ventanas, los árabes sí, hacían unas con mampostería hermosas. Creo que debe verse allá, ¿no? Yo quisiera conocer, no conozco esa parte, porque no se siente casi acá, ¿no? Esta herencia árabe. Es extraño, pero acá no se siente, ¿no? En Nariño. No sé por qué, pero no la hay. Y entonces es como que, miren, viene desde este mito de más atrás aún, de más atrás, y sigue pensándose eso, ¿no? El caucásico barbado, que tiene los rasgos del europeo de ahora también por estas luchas interminables de estos pueblos, sigue siendo como que el que es superior, no se nos ha quitado este estigma violento, porque en realidad es a punta de sangre y fuego que se posicionan, porque de hecho no hay razas, aceptarlo biológicamente, ya este concepto es del siglo XIX, razas no puede haber, es una sola, no tenemos, como yo le decía a Jessica, no hay agallas por acá en los indígenas, no tienen otras características, es mentira, es fenotípico lo que se habla, ¿no? De que el cambio de piel, de altitud, de latitud, de frío y de calor, bueno, ya es otra discusión esa. Entonces, como que me pone a pensar que, claro, ¿no? Este concepto de blanco permanece aquí. Es muy latente, en las relaciones de poder aún se ve, y tenemos dichos que lo confirman, ¿no? Tenemos como una estructura simbólica muy poderosa frente a esto.
Pero me gusta también, ahorita estaba yo llenando el formulario y el formulario me abre esta primera pregunta, que cómo me identifico, ¿no? No tengo la menor idea. Palimpsesto me gusta decirme a mí, una mezcla ahí de tantas cosas que ya ni sé. De hecho, yo soy como que también un historiador curioso, ¿no? De mi familia, como que de socavar a ver qué pasa, ¿no? Y en ciertos puntos las historias se vuelven complejas, extrañas y raras. Una bisabuela de mi abuela decía que eran judíos. No sé por qué decía eso. Tengo entendido que yo pensaba que éramos nariñenses. No, resulta que vienen de Antioquia y bajan por la violencia. Y yo desconocía esa parte, eso. Pero sí hay también herencia de acá. Bueno, entonces, ¿qué somos? Si somos del lugar geográfico al que nos ataron por nacimiento, o somos otra cosa, o somos del mundo. Bueno, no sé, me deja muchas preguntas esto. Ya, eso quería decir. Yo estaba alzando la manito, justamente, pero pues es que casi no se ve aquí la manito. Yo quería comentar algo respecto a lo que decía Iván, que es justamente, creo que muchos estamos aquí, o muchos como indirectamente estamos acá, porque nos interesa saber nosotros qué llevamos en nuestro ADN. O sea, porque yo siempre, o sea, con Caín reflexionábamos sobre eso hace algunos días en nuestras charlas, y me comentaba eso, que hay mucha gente que le interesa saber de dónde viene. Y ahí podemos tener un poco de referencias hasta los bisabuelos. Y eso, porque eso que hay algunas personas que dependiendo de dónde viven, hay registro fotográfico, hay registros civiles que se guardan, pero digamos en mi caso, yo solo sé que mis abuelos por un lado son caucanos y por el otro son del norte del valle, y no sé más. Porque mis abuelos eran gente del campo, era gente que trabajaba el campo desde muy chiquitos, y así se quedaron. Las primeras personas que llegaron a la ciudad fueron mis papás. Entonces es algo que se ha perdido, que yo no tengo ni idea, y puede haber infinidad de cosas, pero creo que algo muy importante en respecto al blanco, creo que no existe ya. O sea, ya nadie se quiere ver como blanco, dice, no, pues yo tengo la tez blanca, hasta ahí. Pero blanco, no, yo tengo una prima, porque yo tengo, por ejemplo, o sea, alguien dice, yo tengo una prima que es morena, y mi primo segundo, tercero del hermano de mi abuelo es negro. Entonces, ¿yo qué? Entonces sí, yo siento que ya ha desaparecido casi que completamente. Entonces creo que eso me pareció interesante de lo que dijo Iván, como que de dónde venimos. Y sí, todavía está como esta idea del blanco como el gran supremo que oprime, porque digamos, hay un dicho que mi mamá dice, no me gusta nada que lo diga, menos mal mi mamá ya se fue ya la llamada porque estaba aquí, que dice, cuando habla con las amigas, no, mija, trabajando como negro para vivir como blanco. Y yo, pero porque claro, entonces creo que eso está muy normalizado y claro, no me gusta, pero y se lo he escuchado a otras personas, y siento que, claro, o sea, el negro esclavo, acabado, y el blanco en su silla, puesto, todo un rey, un patrón. Entonces eso es lo que quería comentar. Sí, creo que es justamente esos imaginarios, ¿sabes? Como lo que representa ser blanco, porque eso, ¿sabes? ¿A qué me recordaba? A literatura de la conquista y de la colonia, cuando se hablaba de blanquear los apellidos, blanquear el nombre, para decir, es como, me parece denso, porque no sé si realmente exista de verdad, o sea, cuando ustedes empezaron cuando Nata me pasó el nombre de por sí, el Goinar, cuando empezamos así como toda esta discusión, es como, me pregunto realmente qué es el blanco. Bueno, Jessica, y bueno, no sé si hay más intervenciones, pero me gustaría, ya que lo han mencionado, me gustaría aprovechar esta ronda de intervenciones para presentarles algunas imágenes, para, bueno, terminar de completar pues esta primera aproximación a lo blanco, esta problematización de lo blanco, y bueno, ya acudiendo a la fuente, al rastreo y a la selección que hice de algunos materiales que creo que nos pueden ayudar a compartir, a comprender el problema y bueno, plantear la tesis que quiero compartir con ustedes. Sí. Ya te activé la opción, aunque Ludeiner alzó la mano. No sé si quiere hablar, así como intervención. Adelante. Sí, es algo cortico. Pero prende la cámara. No, Sí, es que estoy por acá en el patio porque están haciendo mucha bulla ya, me encanta lo que estoy escuchando, pero con respecto a lo que dice Nata, puedo destacar un poco el hecho de que dijiste, qué bueno que mi mamá no está, y sería súper importante que ella estuviera,
porque precisamente la idea de que ella te escucha a ti decir, oye, es que esto no me gusta porque estás multiplicando o estás creciendo esto, estás haciendo crecer un poco más esto y esto también cuenta como, como por un lado racismo, porque pues sigues multiplicando estas ideas y estos conceptos que nos han hecho o que han sido violentos o que nos hacen violentar a personas sin saber que lo estamos haciendo. Entonces, por lo menos que día estaba, perdón, que día estaba en una charla, en un debate, y decíamos cómo los comentarios también nos vulneran y cómo los comentarios también nos golpean de cierto modo y a veces lo hacemos de una forma inconsciente. Pero entonces, ¿cómo crear conciencia a esas personas que lo están haciendo de una forma inconsciente? Eso creo que es lo importante. Y esto es esa forma de crear esa conciencia que necesitamos. Siento que es muy... Yo Erika, también ¿tienes que decir algo? algo? Sí, bueno, voy a leer acá los comentarios de Docompa que ha Ay, dicho Ludiner, muchas muchas cosas. gracias por tu intervención. Muchas Mi gracias por corazón. tu intervención, sí. Bueno, Docompa dice que que yo parezco blanca, ser blanco no ser afro-indígena. Bueno, se adhiere en que no se nos va a quitar nunca esa violencia. Hablamos la lengua invasora y el constructo a vender por esa lengua es invisibilizarse. Hablamos la lengua blanca, comemos comida indígena, bailamos ritmos afros. Bueno, le dijo algo a Natalia, ¿no sabes eso? Bueno, no sé a qué se refería exactamente. Y después dice, si alguien o millones no saben de dónde viene, se les puede vender el embeleco de la identidad llamado Colombia. Es un rejunte de gentes de diversos tipos para entonces hacerles creer que esa pertenencia, la colombiana, es su origen y entonces ese origen cuesta impuestos, encomiendas. Bueno, a mí me gustaría decir aquí un par de cositas frente a lo que decía Natalia y esos insultos, pues claro, o sea, como que están todo el tiempo. Uno que usaban mucho en mi casa y ya no lo usan y afortunadamente sí fue motivo de discusiones y peleas acá porque era terrible escucharlo. Y es que cuando algo pasaba como que, no sé, en noticias o tenía mi mamá o mi abuelo un altercado con alguien en la calle para hablar de esa persona y quejarse, decían, uy, mucho indio, como cosas así. Entonces eso pues a mí me parecía tremendamente violento y hasta que se dieron cuenta, o sea, hasta que esto se dialogó y sí, porque es que es también la única manera de darse cuenta de esas cosas. Y frente a esto del embeleco de la identidad llamado Colombia que menciona Docompa, pues me parece muy importante, eso lo hablábamos con Caín hace unos días, y es como, ¿qué es ser colombiano? ¿Sí? Y qué juegos de pronto de la patrimonialización de la cultura, de dónde se toma, qué es eso, y qué pedacito de todo lo que hay en Colombia vamos a tener que nos represente. Entonces, Caín nos hablaba de que la colombianidad se había costeñizado y lo que es la cultura colombiana, entonces la gente tiene el imaginario de la cumbia, del vallenato, más que todas esas cosas. ¿Y por qué? ¿Por qué pasa eso? Sí, hacia el sur realmente son muy pocas cosas que se tienen en cuenta. O sea, ¿por qué no una marimba? ¿Por qué no los cubis que nos mostraba ahorita Iván? Entonces, como que también es importante pensar, siento yo, como desde lo identitario ya hacia la idea de nación y cómo eso se ha estructurado, pues qué se toma, de dónde y también como que qué implicaciones tiene tomar eso, tanto como para nuestro autorreconocimiento como para la idea de nación que se construye y las personas que son las que gestan esto. Entonces, digamos, cuando Delia Zapata Olivella empieza estos viajes explorando sobre la música, sobre el baile de la región Caribe, hay muchas cosas que quedaron un poco inventadas ahí como para que sirvieran y se pudieran poner a merced del espectáculo, para poder llevar esto a un escenario y armarse un ballet folclórico y hacer como estos procesos que terminaron siendo patrimonios de la humanidad, ¿sí? Y ese patrimonio, ¿a quién termina beneficiando? ¿Y por qué se toma? Yo hablaba también de la experiencia que tuve en el Festival de Bullerengue de Puerto Escondido hace un año
Y pues bueno, la dinámica era como que estaba la caseta, el escenario, había una parte que estaba sola, que estaba como encerrada y había unas sillas Rimax ahí quietas, y la parte de atrás que era ya donde estaba todo el público, el resto de grupos que estaban participando y pues toda la gente de Puerto y los que viajábamos a ver el festival. Y yo me acuerdo que yo estaba muy inquieta como por esa parte que estaba desocupada y me puse a preguntar qué esa parte por qué y por qué nadie podía entrar ahí. Y me dicen, no, esa parte es para los patrocinadores del festival. Pues no había ninguno, pues los que patrocinan esos festivales son las marcas, las marcas de licores de Medellín, y pues son gente muy adinerada y lo que la gente de Puerto también me decía es como, pues es que a ellos no les interesa venir acá, esta es la música, el bullerengue es la música de los trabajadores, de los negros, y ellos no van a venir a verlo porque no les gusta, no lo entienden, no les interesa. Entonces, pues eso también para abrir un poquito más la reflexión hacia los procesos de patrimonialización de la identidad. Bueno, muy interesante eso porque, bueno, precisamente deja ese lugar vacío para, bueno, en esa silla, ¿cierto? De quienes patrocinan, pues, esos temas. Y yo creo que, bueno, si nosotros le aplicamos un análisis y, bueno, tratamos de hacerlo históricamente sobre cómo nos hemos representado y cómo se ha representado lo blanco y si lo blanco se ha estado invisibilizando en la historia de Colombia, pues yo creo que podemos hacer un recorrido muy rápido. Yo les quiero, pues las quiero invitar y a todos los asistentes a que pues podamos, a ver si puedo compartir pantalla aquí, a que miremos algunas imágenes que creo que nos pueden ayudar para plantear, para plantear el tema. Ahí me dicen si se está compartiendo. Sí. Está cargando, sí, ahí está. Ya. Ok. Bueno, yo les traje pues algunos datos que nos pueden ayudar a comprender el problema de cómo representamos lo blanco en Colombia y cómo, bueno, dónde lo podemos investigar, dónde investigar lo blanco, las representaciones. Yo ya les he mencionado pues dos aspectos artísticos, ¿cierto? Desde la obra de Manuel Zapata Olivella, de David Sánchez Juliao, que problematiza lo blanco. De hecho, la niña Tulia, que es la mamá de Flecha, le lavaba los calzoncillos a los blancos en la obra, ¿cierto? Y está pues representado así. Y bueno, Lorica también como un lugar donde gente negra, como Manuel Zapata Olivella, pues también preocupada desde Lorica por el tema de la identidad. Es un tema pues algo curioso. Y yo aquí, bueno, les traje una representación, esta acuarela de 1823, que nos muestra una comida en Santa Marta. Esa comida en Santa Marta, bueno, ustedes deben conocer esta acuarela, nos plantea el tema, porque se está describiendo la comida, ¿cierto? No la gente. Y la gente que aparece allí, pues es gente que algunos están acomodados sentados, otros están sirviendo, y nos plantea, pues, ese tema que creo que vale la pena hacerlo. Nos plantea el problema de la representación y de la identidad. Allí podemos llegar a decir que, bueno, ellos no se denominaban así como blancos. El tema de ser blanco, y creo que fue Iván quien lo planteó, pues es un tema que nos lleva al origen, ¿cierto? ¿De dónde viene ese? Y ese es un tema europeo. No recuerdo bien de las intervenciones que lo hizo, pero sí. Cuando se consulta el diccionario de 1611 de Sebastián de Covarrubias, si tú buscas blanco, pues no te van a hablar de gente, te van a hablar pues de la aplicación de la palabra blanca, porque blanco no está definido allí, aplicado pues al uso de habla de qué es la blanca. La blanca podía ser una moneda, la blanca podía ser pues también la túnica que llevaban algunos romanos, que eran los candidatos, y eso nos lleva a la candidez, a ser cándido, ¿cierto? Es un adjetivo de blancura, de ser blanco, eso es cándido, y los candidatos iban vestidos en Roma de blanco. Eso pues nos va dando más o menos pertenencia, ¿cierto? Que es un tema que aquí lo podemos llegar a reflejar sobre los que están sentados en la mesa. Ellos son pues pertenecientes a un grupo, a una nación española
que era como ellos se representaban como españoles americanos, ¿cierto? Y no utilizaban la palabra blanco. Blanco es un tema mucho más ligado a nuestro presente, en la manera como nosotros hemos conceptualizado raza desde el siglo XIX y la manera como nosotros nos hemos ido separando del concepto que ellos sí utilizaban, que era el concepto de casta. Y el hecho de ser castizo, o sea, de pertenecer a una casta, pues eso te daba un lugar en aquella sociedad para ser un pardo, para ser un moreno, para ser un negro esclavo, ser un negro de nación, ¿cierto? Ser un mestizo, ser un indígena, ser un sambo. Esas eran las castas que estaban reconocidas y esas castas apelaban también al concepto de nación, pero no como lo entendemos nosotros hoy, el concepto de nación, sino con el concepto de nacer, ¿cierto? De nacimiento. Y la nación, pues, te asignaba también a ti un origen. Si tú sabías, pues, quiénes eran tus padres, estaban bautizados y eran buenos cristianos, pues tu nacimiento pues estaba limpio, ¿cierto? Y tú podías probar tu origen. Cosa que no ocurría pues generalmente con los negros, ¿cierto? Con los negros que por temas mitológicos pues se perdían en el origen de los tiempos, ¿cierto? Como castas malditas, que es la manera como fueron descritos estas personas y bueno, todos estos debates que aquí no los quiero traer, pero que vale la pena recordar. El debate de Valladolid, Bartolomé de las Casas y Juan Ginés de Sepúlveda sobre saber cómo dominar a los indios. ¿Son hombres los indios, sí o no? ¿Tienen alma, sí o no? ¿Y qué hacemos con los indios? Y bueno, la respuesta pues llegó a un intento de igualdad, ¿cierto?, entre los españoles y los indios, que era como era la palabra que se utilizaba en ese momento. Ser indio. Entonces, tenemos que hablar de los indios. Yo creo que en la temprana república, en 1835, se hizo uno de los primeros censos republicanos sobre quiénes eran los indios y dónde vivían y cuántos eran. Ese tema, pues, está en este informe que presentó, no es un censo realmente, un informe que hizo Lino de Pombo en 1835 para que, bueno, el gobierno de Santander supiera cuáles eran los indios gentiles que andaban por ahí sin Dios ni ley. Y muy cerquita, pues a mi tierra, aparecieron estos indios de Cartagena, allí los están viendo, bueno, eran indios gentiles, ser gentil, pues era ser un indio de nación pagano, ¿cierto?, que no pertenecía a la comunidad de esta gente, y esos indios pues estaban cerca del cantón de Lorica en aquella época, y había un territorio de misión, porque aquí la iglesia, en todo este tema de la identidad, la iglesia colombiana, como la conocemos hoy, pero la iglesia que vino dentro del proyecto civilizador hispánico tiene mucho que decirnos acerca de nuestra identidad. Yo creo que es un tema que bien vale la pena pues interrogar. Y bueno, hace un momento alguno mencionó pues el tema de la pertenencia racial. La raza pues es ya una noción pues más ligada pues a siglo XIX, pues debemos recordar bueno, toda la teoría que va a popularizarse en Europa a partir de la obra de Gobineau sobre las razas y las clasificaciones que se hacen. Aquí se las traje pues desde un mapa mundi de las razas, en donde, bueno, por ningún lado aparece la raza caucásica en nuestros territorios, ¿cierto? Los caucásicos son los que están de azulito más o menos, lo más oscuro pues pertenecen a las razas americanas, lo más amarillo a la raza mongoloide, que era lo que se mencionaba en ese momento, y lo bonito aquí de este mapa, pues que es un mapa italiano, pues un mapa que se hace en Milán, y ellos están preocupados por la ropa, cómo se visten las razas, ¿cierto? Ese es un tema pues bien curioso que vale la pena aquí resaltar. Allí creo que, bueno, está problematizado el tema que nos trae a nosotros, las razas, nosotros le decimos blancas, pero en ese momento de 1853, que es cuando se crea esta representación,
se habla de razas caucásicas, y allí tenemos pues a un tipo caucaso. Este es un griego, este es una española, este es un árabe, que también estaban incluidos, esta es una noble de Persia, y este es un caucásico del Indostán para 1853. No les traje pues las representaciones, como traerles un retrato mucho más de las razas americanas, porque bueno, no es nuestro tema, nos interesa pues más qué pasó pues con estas personas que supuestamente, tal vez es probable que en el Cauca hubiera mucho caucásico, ¿cierto? En esa época, y las ciudades blancas que todavía perduran en el Cauca. Aquí tenemos una representación de mediados del siglo XIX del tipo blanco, que ya el término se va a utilizar para siglo XIX. El tipo blanco es este que está aquí, este tipo que está representado pues a partir de las acuarelas que produjo la comisión coreográfica. La comisión de Agustín Codazzi nos retrató, y eso es lo que les quiero mostrar ahora. El retrato y el proyecto republicano no es un proyecto nacional. Yo esto se lo quiero, en temas de identidad, yo aquí no estoy planteando identidad nacional, sino la organización de una república en donde se debe clasificar a su gente. Y lo que hace la comisión coreográfica es clasificar a la gente que vive en este territorio. Y ellos los van clasificando pues con tipos que acuden pues a la noción de tipos raciales. Y aquí está el blanco y aquí está el mestizo, ¿cierto? El indio mestizo que está aquí representado. Aquí tenemos, bueno, aquí no se describe en esta acuarela fantástica de Manuel María Paz de 1855, aquí tenemos el paseo de una familia a los alrededores de Bogotá. Y está pues en el centro a la familia, y parece que no es una familia que corresponda a los tipos que podían haber en ese momento para Bogotá, ¿cierto? Si los analizamos por ese orden que tienen, pues parecen personas que sí, que familiarmente están muy bien ordenadas. Aquí tenemos otras representaciones de esa comisión coreográfica que me gustan muchísimo. Aquí tenemos a gente de Bucaramanga, y allí están representados los tipos blancos, mestizo y sambo. Allí pues tenemos que adivinar quién es el sambo, ¿cierto? Y el sambo pues es posible que sea esta mujer samba, que está aquí, es probable, ¿cierto? El que hizo la acuarela no nos dijo, mire, este es el blanco, ¿cierto? Este es el mestizo y esta mujer pues es la samba. Pero allí están representadas esas antiguas denominaciones que estaban pues para durante 300 años funcionaron, pero de alguna manera, y aquí es interesante plantearlo con Frank Safford, un historiador pues de la política, pero que esto tiene que ver mucho con la política, porque la identidad es un tema político, ¿cierto? La identidad no es solamente pues temas culturales, es un tema político, es una práctica también cuando uno hace pública su identidad. Y bueno, y creo que a veces nos cuesta mucho decir quién soy, ¿cierto? Respecto y esbozar y exponer mi estandarte de identidad. Yo soy un negro, yo soy X o Y. Y es un tema pues que dentro de las clasificaciones conceptualmente se utilizaba ante casta, ¿cierto? Pero en el siglo XIX se deja de utilizar la noción de casta y va a ser reemplazado paulatinamente por la noción de raza. Y esa noción de raza pues también empieza a desaparecer para siglo XX. Ahora les voy a presentar las cifras. Solamente en un censo de Colombia, el de 1912, se utilizó la categoría de raza para contar a la gente que vivía en Colombia. Pero la raza también ha ido desapareciendo, ¿cierto? De hecho, yo en un curso que tuve utilicé la categoría, bueno, vamos a hablar de razas y de etnias, y empecé a hablar pues del problema de la raza y me dijeron, pero un momento, ya en ciencias sociales no se utiliza el concepto de raza. ¿Usted qué está haciendo, señor Caín? Y bueno, tuve una crítica por eso, pero parece que no ha desaparecido del todo el término raza. Y aquí, bueno, tenemos al tipo africano, ya tenemos también a un tipo
mestizo que fue retratado en la provincia de Santander a mediados del siglo XIX. Aquí tenemos, pues, este retrato es fabuloso, es un retrato de gente de Medellín, ¿cierto? Que bueno, el acuarelista, pues, les hizo ese retrato. Ahí podemos también llegar a leerlo blanco si queremos, ¿cierto? Porque, bueno, solamente dicen Medellín. Es la única manera como fue descrito. Yo no me quiero detener mucho, yo creo que no me quiero detener mucho en el discurso de Miguel Antonio Caro, solo se lo quiero recomendar. Hay que leer a Miguel Antonio Caro para comprender cómo se ha invisibilizado la raza, la cuestión de la raza y de los blancos en Colombia. Porque curiosamente Miguel Antonio Caro, ustedes recordarán, un personaje central del periodo de la regeneración en Colombia, Miguel Antonio Caro reclamaba que el descrédito al que había caído los españoles en el periodo republicano. Él decía, tenemos que reivindicar nuestro origen español. Ese era su llamado. Y él, bueno, en este ensayo, bueno, es un ensayito, un discurso, como está identificado así, es un discurso que apareció publicado en Madrid en el órgano que publicaba, pues, a los académicos de la historia en Madrid. En 1885, él publicó estas dos preguntas en su discurso que creo que valen la pena planteárselas, porque él dice, en la primera pregunta, pues, ¿cómo es que nos comparamos con los extranjeros y nos subvaloramos? Es más o menos como está esa cuestión. Y también plantea Miguel Antonio Caro de dónde nació esa peligrosa y fatal desconfianza en nosotros mismos, sino del hábito contraído de insultar la memoria de nuestros padres o de ocultar sus nombres como avergonzados de nuestro origen. El origen del que él está hablando, pues, no es el origen basado en términos de, a ver, ¿cómo se los digo?, de la trietnia colombiana, no, sino del origen español. Él está hablando de ese tipo de origen. Y él, pues, está tratando de reivindicar lo español. Yo creo que lo español, como bien ya ha sido visto aquí, lo español se convirtió en sinónimo de blanco, ¿cierto? Que es un tema que nosotros debemos rastrear muy bien para tratar de fundar cuándo nace lo blanco en Colombia y cómo se reclama en 1885 lo español, ¿cierto? La reivindicación del origen español, pero decae de alguna manera. No, la República en el siglo XX no le va a copiar mucho, pues, a construir sociedad apelando a lo blanco, sino apelando a lo mestizo, que nos crea un problema, ¿cierto? Porque lo blanco y lo mestizo se va a confundir para algunos, y se va a juntar en una sola categoría que va a ser de un uso problemático por parte del DANI, que es lo que les voy a presentar a continuación. Así que lo que reivindica Miguel Antonio Caro, y en esto pues quiero puntualizar esto, es que él está hablando de la raza española, ¿cierto? Es lo que él plantea. Y él hace una lectura de la independencia respecto a la resistencia que hicieron los indígenas al proyecto republicano, y fue la raza española precisamente la que quiso ser independiente y la que tuvo que vencer a esos indígenas que, bueno, como él los recrea, esos indígenas que vivían en hórridas guaridas, él los describe como salvajes. Y bueno, es un tema allí. Les había dicho, pues, que el término raza lo utilizaba Miguel Antonio Caro, pues él fue vicepresidente de Rafael Núñez. También lo utiliza este presidente que tenemos actualmente. Ante la ONU, en su primer discurso en el 2018, dijo que Colombia es un país mágico que está constituido, pues, por varias razas, y eso es un problema.
se sigue usando el término raza, ¿cierto? Y bueno, por ahí anda dando vueltas ese término. Y aquí, bueno, les presento los censos de población. No se contó población blanca en el siglo XIX ni en el siglo XX, sí se contó población indígena y negra. En el de 1912, en ese censo, pues aparecieron 322.000 personas de la raza negra. Luego, pues, el concepto de raza se convirtió en concepto de etnia, ¿cierto? Hay que recordar el debate que Claude Lévi-Strauss, invitado por la UNESCO, dio en 1952 para que dejáramos en ciencias sociales y los que estamos dentro de la matriz de interpretación del mundo occidental, desde Europa, dejáramos de usar el término raza porque había sido un desastre, ¿cierto? Luego de la Segunda Guerra Mundial, el tema de las razas, y sustituyéramos, eso lo sugirió Lévi-Strauss, sustituyéramos raza por etnia. Y bueno, eso pues en la segunda mitad del siglo XX pues lo hemos ido desarrollando y Colombia decidió entrar en esos términos étnicos. Bueno, desde los 3 últimos censos, que son estos que están relacionados aquí, los 3 últimos censos del siglo XX plantearon el problema de la pertenencia étnica. Esa pertenencia étnica, pues aquí no me quiero dejar agarrar del tiempo. Yo a veces me gusta mucho presentar todas estas lecturas que a mí me gustan, pero que quiero llegar rápidamente al punto. El punto es que en el censo del 93 se plantea el problema de la pregunta censal sobre la pertenencia a una cultura y se da la oportunidad para que se dé una autodeterminación del que va a responder y se identifique a partir de esta pregunta que está aquí. ¿Pertenece a alguna etnia, grupo indígena, comunidad negra? ¿Sí o no? ¿A cuál? Esa pregunta, pues, empezó a perfeccionarse dentro de los censos y ya pues aquí de alguna manera no está reconocido la cuestión de los blancos no fueron vistos como grupo étnico, los blancos, y esto se los digo, los blancos no aparecen en número, tal vez aparecen diciendo la necesidad de contar a indios y a negros. Y es como el narrador omnisciente, ¿cierto? Que hace la clasificación, el que quiere clasificar es el que tiene el telescopio y el que tiene el microscopio para decir qué es la sociedad colombiana y quiénes son las minorías o cuáles son las pertenencias étnicas. Así que cuando se aplicó el censo del 93 aparecieron muchas cosas interesantes a partir de esa pregunta que está allí. Primero, pues que muchos negros no se reconocieron como grupo étnico y algunos indígenas no sabían a qué grupo pertenecían. Además, la palabra etnia causó algunas confusiones y eso hizo pues que alguna gente identificara como etnia lo paisa o lo mormón o lo católico. Eso generó pues estos informes de censo de gente del DANE que publicó, esto está dentro de la biblioteca del DANE, esto que les estoy presentando. Y algo muy curioso con los negros, y es que cuando se aplicó ese censo del 93, en el pueblo de Puerto Tejada, los que conozcan Puerto Tejada, pues sucedió algo extraño, y es que nadie se autorreconoció como negro en Puerto Tejada. Habría que preguntarse si habían negros o afrodescendientes, afrocolombianos, morenos en Puerto Tejada o no. Así que este tema de hacer la pregunta es otra vez clasifica, y esto tiene una implicación sobre la identidad muy profunda. Y eso, bueno, a finales del siglo XX planteó a los que hacen censos en Colombia, dentro del DANE, preparar el gran censo que querían hacer para el siglo XXI, contarnos para entrar al siglo XXI. Y en el 2002 hicieron un congreso internacional sobre los grupos étnicos, porque eso era una variable muy importante para los colombianos en ese momento. Y allí pues se plantearon estos objetivos de identificar, localizar a los grupos étnicos, identificarlos, especialmente a los indígenas, y también determinar cuáles eran las características específicas de cada uno de los grupos poblacionales de Colombia. Y allí, pues, en ese documento plantearon que existían en Colombia 5 regiones: la región de la costa atlántica, occidental, central, Orinoquía y Amazonía.
como les mencioné al principio, estas 5 regiones se han modificado, ¿cierto? Porque el tema de la identidad y el tema de las representaciones, pues son históricas, van cambiando, ¿cierto? Y hoy, pues, se llaman de otra manera algunas de estas regiones que estuvieron allí focalizadas. Y bueno, aquí ya estoy llegando, pues, al punto central de lo que les quiero llamar la atención, y es que entre 1998 y 99 se aplicaron pruebas censales en Colombia y se ensayó aplicar la pregunta sobre la población blanca o mestiza. Esa pregunta planteaba el problema de los grupos de población de Colombia e imaginaba pues, que había población blanca en Colombia. Eso pues, se lo plantearon dentro del DANE, o sea, de que sí hay gente blanca en Colombia. Pero sucedió un problema con esa prueba y era que la gente reconocía su grupo de población descartando, bueno, yo no soy indígena, yo no soy negro, yo no soy gitano, pues entonces yo quedo siendo mestizo o blanco. Bueno, yo soy mestizo, ¿cierto? Y eso, pues, para la gente que maneja estos datos, pues, representaba un problema. Y además de eso, pues, que es lo extraño en Colombia, a la gente del DANE le causó ruido que la gente utilizara el descriptor de su piel para asumirse dentro de un grupo de población. Usar el fenotipo, pues, era un problema también. Pero ellos reconocen que la prueba sirvió finalmente para captar a la población afrocolombiana, quienes eran los que más claro tenían su grupo de población, ¿cierto? Respecto a color de piel, ¿cierto? Esto sí que se ve si uno es negro o no es negro, ¿cierto? El resto de clasificaciones parece que son más problemáticas. Pues bien, ellos hasta el 2002 tuvieron a bien conservar la pregunta sobre preguntarle a la gente, oiga, ¿usted es blanco o usted es moreno? Pero eso cambió. Ellos dejaron de buscar grupos poblacionales y repararon mejor en preguntarle a la gente algo cultural. ¿Usted por sus costumbres o sus tradiciones se considera indígena, negro, gitano, blanco? Y eso cambia de alguna manera el sentido de la pregunta. Y finalmente, lo que se aplicó en el censo de 2005, después de todas estas preparaciones, lo que se aplicó, pues no incluyó a lo blanco. Y allí, pues se produjo un problema. Se incluyeron más preguntas, además de esta, pues a los indígenas especialmente les preguntaron a qué grupo o etnia pertenecía, se le preguntaba también por su lengua, pero el tema del blanco quedó por fuera. Y esta es la imagen que finalmente nosotros tenemos. Este es el censo de 2018 y este censo, pues si usted digita buscar blancos o buscar mestizos, pues se le va a dificultar porque los informes no se producen para los mestizos ni para los blancos. Se producen para los indígenas, para los negros, para los gitanos. Hay algunos informes para raizales de San Andrés y Providencia y para los palenqueros de San Basilio, pero blancos pues no hay por ninguna parte. Así que esto yo se lo quiero plantear porque nos lleva a la necesidad y a la tesis que quiero plantear aquí, dejarlo como un problema, y es que tal vez necesitamos nosotros reconocer que el racismo de alguna manera pues nos plantea unos desafíos de comprender a un grupo de población en Colombia. Y comprender ese grupo de población en Colombia, de alguna manera, ese grupo decidió no ser, o sea, quien hace las pruebas o quien hace las preguntas decidió no insistir sobre el tema de la blancura, ¿cierta? Y insistir pues, en pertenencias étnicas que no están directamente relacionadas con esa población, con esa raza española de la que hablaba Caro, con esos tipos que dentro de nuestras familias pues aparecen, ¿cierto? Yo creo que en nuestras familias hay muchos casos en que, bueno, yo no sé si les pasa a ustedes, pero en mi familia pasa. Yo tengo pues primos que son
blancos, ojos verdes. Entonces, bueno, si yo tengo un primo así o tengo pues un hermano, qué sé yo, pero esas mezcolanzas de alguna manera nos dejaron sin la posibilidad de criticar políticamente el tema de lo blanco en Colombia, y creo que el problema estructural del racismo, que está reconocido pues por parte de la Corte Constitucional, también yo seguí muy pocos estudios utilizan hoy el concepto de raza, como se los he dicho, pero de justicia, por ejemplo, este centro, los abogados se han planteado el problema de la raza y han hecho pues unas investigaciones sobre la segregación residencial que existe en Colombia, y escribieron en el 2013 un informe chiquito, es muy interesante, se llama Raza y Vivienda en Colombia, y plantea la segregación residencial y las condiciones de vida en las ciudades, en donde pues sería más difícil para un negro vivir en Barranquilla porque tiene una alta segregación racial. Es decir, hay guetos barriales en donde vive la gente blanca o mestiza, porque ellos sí utilizan esa categoría en ese informe. Ese informe solamente se puede rastrear dentro de la variable de la gente que cuando le preguntan, usted es indígena, usted es negro, usted es gitano, y no dice nada, pues es ninguna de las anteriores. Entonces, en ninguna de las anteriores llega la población mestiza y blanca de Colombia. Y no sabemos, pues, ni quiénes son, ni dónde están, ni cuántos son, o si existen o no, o si se extinguieron, si sucedió un genocidio en Colombia o no. Así que yo creo que hay que buscar responder esa pregunta para, hombre, tratar de abordar ese problema tan complejo como el racismo estructural de la sociedad colombiana y todos estos problemas de segregación. Eso era lo que yo les quería pues compartir, llamar la atención, y bueno, quedo abierto a preguntas. Aquí, ok, muchísimas gracias, porque creo que nos diste, claro, con datos muy precisos y con un seguimiento histórico que realmente es súper interesante. Y lo que tú comentabas acerca de Miguel Antonio Cano, que claro, o sea, ya venimos de un proceso histórico donde nuestra identidad apenas se viene a pensarse desde hace muy pocos años, y el quién somos, digamos, por ejemplo, desde la parte de literatura, Jessica y yo sabemos que apenas se empezó a fundar este país, fue que se empezaron a preguntar, bueno, volvemos a lo indígena, nos quedamos, tomamos lo español. ¿Qué somos? ¿Qué somos? Porque, claro, veníamos de una opresión europea, de una influencia europea totalmente colonial. O sea, ese es uno de los términos más importantes que creo que hay que tratar, la colonialidad. O sea, hay una colonialidad que fue histórica, hay una neocolonialidad que es actual, mucho más disimulada, y siento que para esa presentación que nos das, siento que ahora el hecho de que muchas personas ya no se piensen como blancos o a veces como mestizos, digamos, yo soy un ejemplo, yo no sé cómo identificarme. A mí me dicen indígena, yo no, negra, no. Y no es como que no quiera, sino no me siento legítima para yo ser de las categorías. Claro, entonces, claro, si a mí me dicen, pues mestiza, yo pues mestiza, pues, soy una mazamorra de genes, es lo más como preciso, así suene coloquial, que yo puedo decir. Entonces me parece súper importante que ahora ya no encontremos como que quienes dicen, digamos, yo escuchaba una vez a Franco Escamilla, un comediante mexicano, era medio misógino hace algunos años, pero ya ha mejorado. Y él decía como que no, es que acá en México, tú te dices, nadie es mexicano. O sea, tú dices, yo nací en México, pero mi abuelo es español y mi abuelo de papá es francés, así que yo soy como franco-español. Y él me decía como, no, pero tus rasgos son mayas, o sea, ¿a qué juegas? Entonces siento que esta búsqueda de la identidad, esta búsqueda justamente es lo que ha hecho que, digamos, como el pensarse a alguien blanco, alguien que se denomine blanco, es muy difícil, porque incluso las personas que son blancas, de ojos verdes, de ojos azules, dicen, no, pues yo soy mestizo,
¿no? Yo blanco no soy, yo tengo una prima negra, un tío indígena, otro que parece árabe, no sé, sí me voy a entender. Entonces siento que es súper importante eso. Yo no puedo alzar la mano, pero alzo mi manita, ¿sí? Sí. Sí, no, me pareció, fue muy interesante como es el reencuentro que hiciste con base a los censos, porque si bien se ha notado, como dice Nata, pues desde la literatura, como una depuración en el vocabulario de no ser tan extremos, sí, en el hecho de catalogar todo como bajo razas, bajo ciertos tipos, creo que también es muy interesante verlo no solamente en un terreno artístico e intelectual como puede llegar a serlo la literatura, sino ya en la misma planeación territorial y en la misma gestión política de lo que ha sido Colombia en este tiempo, ¿no? Entonces me gustaba un montón como tú dices que a partir de que la gente se confundía o no se identificaba o empezaba a hacer lo descarte. Una de las cosas que me sonó, que Nata sabe que le he dicho hasta el cansancio, es que una cosa que decía Cornejo Polar es que nos identificamos con base a la diferencia al inicio. ¿Sí? Como cuando no sabemos qué somos, nos identificamos con base a lo que no somos. Y ese ser blanco mestizo surgió simplemente porque no podíamos caber en los demás. Entonces, no, me pareció muy, muy bueno y muchísimas gracias, en serio. Bueno, yo quiero, bueno, sí me escuchan, ¿cierto? Sí. Sí, claro. Mi micrófono. Ok, bueno, quiero hacer un comentario muy rápido. Es un tema, pues, que nos lleva, bueno, a identificarnos, nos lleva al problema de la identidad, a investigar el problema de la identidad, pero es un problema muy antiguo, primero, y el problema que nosotros tenemos hoy para definir qué es ser colombiano, que es una de las preguntas que están por ahí flotando, pues también se lo planteaban, y aquí quiero acudir otra vez a la fuente, el diccionario de 1611 de la Tesoro de la Lengua Española, se planteaba qué es ser español. Y ellos decían que antiguamente España debió ser para las otras naciones lo que ahora las Indias para nosotros. Es decir, hay un momento en el cual pues, es necesario definir la categoría español. Nosotros tenemos todavía pendiente definir la categoría que es Colombia, cómo la definimos. Y de alguna manera no se esclarece finalmente los rasgos para mucha gente pues, respecto a lo fenotípico. Y el tema del fenotipo pues sigue, de una manera encubierta, sigue creando sociedad en Colombia, el tema fenotípico. Y creo que no hemos reflexionado o planteado el problema, y aquí quiero recordar a Stuart Hall, respecto a qué significa qué significa la vida, ¿cierto? O ser joven o ser adulto, ¿cierto? No solamente una transformación biológica de tu cuerpo, no es solamente un cambio, las mutaciones que vamos teniendo nosotros a medida que envejecemos, no es solamente eso, sino también el problema de vivir es un cambio de identidad, ¿cierto? Desde que nacemos hasta que nos morimos, cambiamos muchas veces de identidad. Y de alguna manera este país no se ha planteado, esta sociedad no se ha planteado el problema de cómo mudar, cómo vamos transformando nuestras identidades. Y en esas mutaciones yo creo que si no identificamos esa, no sé si pequeña, grande, simbólicamente, no sé cómo llamarla, ese elemento que bueno, mucha gente lo sigue reivindicando. Somos una mezcla triétnica, somos pluriétnicos y las etnias son blancas, indígenas y negras. Súmele otra por ahí, pues, que se coló, la árabe para Lorica, y seguimos recreando esa cuestión, y la cuestión evoluciona, aunque nosotros no lo veamos y no lo estemos rastreando en titulares, en prensa, pasa. Y los invitaría a que consultaran, por ejemplo, la página web de la Alcaldía de Pueblo Rico, Risaralda, para que ustedes vean cómo se identifica allí la identidad. Ellos, el alcalde o
el poder municipal representa a Pueblo Rico como un crisol del mestizaje. Y ellos tienen en su página web, espero que todavía esté cargada, esto lo vi a principio de año, en su página web aparecían 3 mujeres, una indígena, una negra y otra mujer. Esa otra mujer es una mujer mestiza, ¿cierto? O sea, que en Pueblo Rico no hay blancos, es una mestiza la que está allí. Entonces, otra vez, lo blanco se invisibiliza, ¿cierto? De alguna manera, y no nos hemos todavía planteado, pues, qué pasó con los blancos. O sea, yo creo que quiero reivindicar la pregunta, quiero traerla de vuelta porque no es pues para cuestionar a los blancos, ni para denunciar su presencia, su invisibilización, no, sino que dentro de nuestro relato nacional hay problemas si no hablamos sobre eso. Claro, Nicolás desea hacer un comentario para ti, Caín, o para todos. Entonces, por favor, Nicolás, deleítanos. Hola, Nata. No sé si nos vaya a deleitar, pero bueno, quería hacer una participación. Creo que todo en general, lo que se ha comentado es bastante relevante. Me encantó la definición, creo que hizo, no me acuerdo quién, creo que fue Jimmy, de quién se siente blanco y quién no, y que entró toda la parte de la idea de que no es por algo genético, sino más algo cultural, cuando las personas se identifican con la parte europea y todo este tema. Me parece también importante la visibilización que hace Caín en cuanto a los datos del DANE, porque de hecho estuve haciendo un estudio hace un tiempo y también me fijé en eso. No vas a encontrar estadísticas de hay tantos blancos, no las hay. Y el DANE es nuestra fuente estadística de información en el país. Es extraño, porque si tú quieres hacer un estudio demográfico, etnográfico, no lo puedes hacer correctamente, ni siquiera con las estadísticas oficiales. Entonces me parece que resaltar ese punto de la crítica también es bastante importante. Sin embargo, creo que eso es acariciar la superficie nomás. Opinión totalmente personal. Creo que la parte de reconocimiento, de identificar minorías, de identificar identidad, de cómo se identifica la gente, etcétera, es importante, pero creo que solamente la superficie. Porque para entender el problema tienes que entender por qué una persona se identifica con los europeos, por qué se identifica con un gringo, por qué se identifican con X o Y, parte que está externa a él. En mi opinión, se reduce a poder. La minoría no es relevante. Lo vimos en el apartheid de Sudáfrica. Los blancos eran minoría en África y se creó un apartheid. ¿Sí? Entonces, si bien las minorías hay que visibilizarlas, las minorías pueden tener mucho más poder que las mayorías. Creo que muchas personas se identifican con culturas europeas o de otras regiones porque ven en ellos el reflejo del éxito, el reflejo del poder. Entonces, si bien los números de las estadísticas del DANE son importantes, si bien la identificación de identidad es importante, si bien la visibilización de minorías es importante, creo que es más importante o más relevante o hace un mayor impacto, un Pareto. Para los que no sepan qué es un Pareto, es 80-20 y pegarle al 80. ¿En quién está concentrado el poder? ¿Qué culturas étnicas tiene el poder realmente en el país? ¿Cuántos raizales, cuántos indios, cuántos negros tienen poder real en el país? ¿Y cómo ese poder va a influir en la población y en cómo se quieren sentir identificados? Porque una cosa es preguntarle a una persona acá en Colombia de qué etnia se siente, y otra en Estados Unidos, en donde hay negros que se sienten absolutamente orgullosos y felices de ser negros y africanos, porque hay muchos ejemplos económicos y de poder negros. Obama es un ejemplo. Y nada, ese era el comentario que les quería hacer. Muchas gracias. No sé si alguno más quiere hablar o lo dejamos hasta acá. Igual yo sé que el webinar ya se ha tornado un poquito largo, ya van 2 horas. Sí, usualmente es de 1h30, ya vamos para la 1h52. Si alguno tiene algún último comentario, que hable ahora o calle para siempre. Tan, tan, tan.
Yo creo que tal vez decidieron callar para siempre. Bueno, muchísimas gracias a todos de verdad por participar. Le voy a dar como último momento a Caín para que cierre. Esta es una discusión que me parece que es muy interesante, que es muy enriquecedora y que requiere tiempo. Siento que esto requiere tiempo, requiere pensarse en muchas vainas, requiere investigar muchas vainas y un montón de recursos. Entonces, nada, muchísimas gracias, de verdad. De verdad, llenen el formulario, es en serio que pueden llenar el formulario, sin importar cómo de la edad, de la región, que no pertenecen al programa de Sacúdete, este es para todos. Entonces, voy a dejar el formulario la última vez que nos hacen falta. Ya. Muchas gracias. Bueno, yo agradezco muchísimo la invitación y bueno, poder compartir estas inquietudes. Y bueno, es un tema que sí, que yo creo que, bueno, celebro que lo tengamos aquí entre nosotros, la pregunta abierta, porque, bueno, creo que da para aportar desde muchos trabajos, muchas perspectivas que, bueno, están precisamente planteando el tema, un tema que nos toca, ¿cierto? El tema de la identidad y el tema de los problemas de las políticas de la identidad en Colombia, que bueno, tienen un momento muy interesante, pero que, bueno, de alguna manera generan unas representaciones finalmente y unos problemas para muchos sectores que conforman la sociedad colombiana. Así que agradezco muchísimo, solamente destacar pues que, no, bueno, no sé si este documento va a quedar grabado, pero... sí, queda grabado. Ok, y bueno, es un tema chévere y agradezco muchísimo que me hayan invitado, pues por cuestiones de memoria. Yo creo que la identidad también pasa por nuestra memoria y hoy pues hicimos memoria de un grupo pues muy importante en nuestra historia que bueno, debe ser cuestionado de alguna manera. Así que gracias. No, muchísimas gracias a ti, Caín, a Jessica, por invitar a nuestra página del Embeleco, que ahora solamente somos Erika y yo. Lastimosamente, Erika tuvo un problema de conexión, se le fue la luz en la casa y tocó dejarnos, porque créanme que escuchar a Erika es algo maravilloso. Sin embargo, si desean ver alguno otro de nuestros programas, ya tenemos 5 o 6 programas en la página del Embeleco. Es el Embeleco. En Instagram estamos como @el.embeleco y en Facebook como el Embeleco. Si lo buscan por el Embeleco Oralitura, parece un poquitico más sencillo, así que pues esperamos que se pasen por ahí también. Hay conversaciones muy interesantes, en serio, no se van a aburrir, y más porque Erika y yo usualmente somos muy imprudentes al hablar, entonces los esperamos por allá. Muchísimas gracias en serio a todos y todas por participar. Este es un espacio como muy abierto, como les dije, sentía que esta discusión era muy enriquecedora tenerla acá en un lab, porque siento que nos preguntamos muchísimas veces cómo hacer que todo el mundo se pueda llegar a sentir incluido, sentir como empoderarse a tal punto de poder cambiar su perspectiva, pero eso implica reconocer la multiplicidad de identidades. Entonces, muchas gracias, en serio, y nada, un abrazo, que estén muy bien, que pasen linda tarde. Chao. Chao, Gracias, muchísimas gracias por el espacio. Gracias, Ludeiner. Y pues como reflexión me llevo, visibilizar lo invisible siempre es demasiado importante. Un abrazo para todos, bye. Gracias. Chao, Ludeiner, te queremos. Muchas gracias. Chao, chicas, gracias. Ahí se están. Muchas gracias y les mandamos un fuerte abrazo, los anteojos. ¡Ay, los amo! Gracias. Que estén muy bien. Jimmy, muchas gracias a ti. También a Paula, que rato no la veíamos.